Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para una inmersión profunda en el drama, el romance y por supuesto, el asterisco chismecito asterisco jugoso que tanto amamos. Porque hoy vamos a diseccionar, analizar, especular y admitámoslo fanficcionar un poquito, sobre una de las parejas más comentadas, veneradas y a veces vilipendiadas del firmamento turco Hande Erçel y Kerem Bürsin. La caldera de rumores ha estado hirviendo a fuego alto últimamente. Que si la reconciliación es inminente, que si son solo amigos, que si Hande ha encontrado la felicidad definitiva en brazos de Kerem. Madre mía, un serial digno de exportación a la India. Así que preparen ese café humeante, acomódense en su sillón favorito, porque vamos a desentrañar cada hilo de información disponible, a examinar las señales, y vaya que hay. Y a jugar a detectives amorosos para descifrar si hay una chispa de esperanza real para que estos dos tortolitos vuelvan a unir sus caminos. Pero antes de que nos lancemos al abismo del chisme, recuerden suscribirse al canal. Si vibran con este tipo de contenido, si son adictos al drama y las intrigas, y si necesitan estar al tanto de cada movimiento en el mundo del espectáculo, la campanita es su mejor amiga. Actívenla para que YouTube les notifique cuando publique nuevo material. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Retrocedamos un poquito para poner en contexto a los recién llegados al culebrón. Hande Erçel y Kerem Bürsin se cruzaron en el set de la serie que los catapultó a la fama global, Senkal Kapm, Llamas a mi puerta en español. Allí interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que hizo suspirar a millones en cada rincón del planeta. La química era palpable, casi tangible, tanto delante como detrás de las cámaras. Y como era previsible, la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en realidad. El amor floreció. Por un tiempo fueron la encarnación de la pareja ideal. Viajes de ensueño capturados en fotografías perfectas, interacciones llenas de cariño en las redes sociales, declaraciones de amor que derretían hasta al más cínico. Todo era un edulcorado cuento de hadas. Pero como suele ocurrir, la magia no es eterna. En 2022, la noticia de su separación resonó como un trueno en el mundo del entretenimiento. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas de forma explícita, pero se barajaron teorías de diferencias irreconciliables, agendas profesionales implacables y por supuesto, la asfixiante presión mediática. La alfombra roja de rosa se había marchitado. Y aquí es donde la historia se complica, donde las sombras comienzan a jugar y donde la especulación se convierte en un deporte olímpico. Después de la ruptura ambos tomaron caminos separados, enfocándose en sus carreras y presumiblemente en sanar sus corazones. Hande fue vinculada románticamente con varias figuras, siendo la relación con el actor KANYLDRM la que parecía tomar mayor seriedad. Kerem, por su parte, optó por una postura más reservada en lo que respecta a su vida personal, aunque también fue relacionado con algunas actrices y modelos. El silencio a veces grita más fuerte que 1000 palabras. Pero siempre hay un pero que añade sabor al guiso. Últimamente los rumores de una posible reconciliación han resurgido con una intensidad digna de un volcán en erupción. Y es que a pesar de la ausencia de confirmación oficial, existen ciertas señales, ciertas vibraciones cósmicas, que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, Hande y Kerem podrían estar considerando dar una segunda oportunidad al amor. En primer lugar, analicemos el campo de batalla moderno del romance, las redes sociales. Sabemos que en el mundo del espectáculo, estas plataformas son herramientas cruciales para mantener el contacto con los fans, para construir una imagen pública y, no lo neguemos, para enviar mensajes sutiles, o no tan sutiles, para el universo. En las últimas semanas, tanto Hande como Kerem han estado compartiendo contenido que, según una legión de fans detectives, podría estar relacionado con el otro. Hande, por ejemplo, ha publicado fotografías en lugares que Kerem también ha visitado recientemente, alimentando la teoría de encuentros casuales, o no tan casuales. Además ha utilizado emojis específicos, como corazones de ciertos colores o referencias a animales concretos, que evocan momentos compartidos en el pasado. ¿Simple coincidencia? Tal vez. ¿Estrategia para despertar la curiosidad? Es una posibilidad. Kerem, por su parte, ha interactuado con comentarios de fans que mencionan a Hande, demostrando una apertura que antes no mostraba. Además ha compartido reflexiones sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades, que han sido interpretadas como indirectas dirigidas a Hande.
¿Es Kerem el rey de las indirectas o simplemente está filosofando en voz alta? La respuesta, amigos míos, es esquiva. Todo esto, por supuesto, podría ser una elaborada serie de coincidencias. Pero como bien sabemos en el mundo del espectáculo, las coincidencias son tan raras como un político honesto. Cuando tantos indicios apuntan en la misma dirección, es difícil descartarlos sin más. La concatenación de eventos alimenta la llama de la esperanza. Además, hay otro factor que podría estar jugando un papel clave en esta posible reconciliación: el tiempo. Como reza el sabio dicho, el tiempo cura todas las heridas. Quizás, después de un periodo de separación, Hande y Kerem han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación, de comprender qué era lo que realmente importaba y de perdonar los errores del pasado. El tiempo ofrece perspectiva. Es posible que hayan aprendido a gestionar de forma más efectiva la presión mediática, que fue uno de los factores que contribuyó a su ruptura. Ahora ambos son más maduros, más experimentados y, quizás, estén mejor preparados para afrontar los desafíos que implica una relación bajo el escrutinio público. La madurez emocional es un activo invaluable. Sin embargo, es importante mantener los pies en la tierra y no dejarnos llevar por el torbellino de la emoción. Hasta el momento todo son rumores y especulaciones. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Es posible que todos estos indicios no sean más que coincidencias fortuitas, o que Hande y Kerem simplemente estén manteniendo una relación cordial y amigable. La cautela es una virtud. Además, no podemos ignorar un factor crucial: Hande se encuentra actualmente en una relación con Hakan Saban. Si bien muchos fans no creen en la autenticidad de esta relación, es una realidad que debemos tener en cuenta al analizar las posibilidades de una reconciliación con Kerem. No podemos descartar la posibilidad de que Hande haya encontrado la felicidad en otro lugar. Y aquí es donde entra en juego el elemento más apasionante de todo este drama: la voz del pueblo, la opinión de los fans. Porque, seamos honestos, los seguidores de Hande y Kerem son una fuerza imparable, un ejército de corazones rotos y esperanzas renovadas. Han creado comunidades online vibrantes, han organizado eventos temáticos, han defendido su relación con uñas y dientes. Son verdaderos guerreros del amor. La pasión de los fans es innegable. Como era de esperar, los fans tienen una opinión muy clara sobre este asunto. La gran mayoría sueña con una reconciliación entre Hande y Kerem. Creen fervientemente que están destinados a estar juntos, que su amor es genuino y que merecen una segunda oportunidad para demostrarlo. No dudan en expresar su opinión en redes sociales, en comentarios, en foros. En cada plataforma imaginable. El fervor de los fans es palpable. Pero también existe una facción de fans que se muestra más escéptica y realista. Piensan que la relación entre Hande y Kerem pertenece al pasado, que ambos han seguido adelante con sus vidas y que es mejor no aferrarse a ilusiones vanas. Respetan la relación actual de Hande con Hakan Saban y abogan por la prudencia. La voz de la razón también tiene su espacio. Ambas perspectivas son válidas y merecen ser respetadas. Al final, cada uno tiene derecho a creer lo que considere oportuno. Lo que está claro es que la historia de Hande y Kerem sigue generando una enorme expectación y un intenso debate entre sus seguidores. El impacto de la pareja es innegable. Así que, retomando la pregunta inicial, ¿Hande Erçel reveló que Kerem es su príncipe azul para siempre? La respuesta concisa es, no, no lo ha revelado oficialmente. Pero como hemos comprobado, existen ciertos indicios que nos permiten mantener viva una pequeña llama de esperanza. El misterio continúa. Si Hande y Kerem realmente están explorando una segunda oportunidad, o si simplemente están cultivando una amistad cordial, solo el tiempo lo revelará. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando del drama, del romance y del chismecito que estos dos talentosos actores nos brindan constantemente. La telenovela de la vida real sigue en emisión. Y por supuesto podemos permitirnos soñar con verlos juntos de nuevo porque en el fondo, ¿quién no anhela un final feliz digno de un cuento de hadas? La esperanza es lo último que se pierde. Y con esto llegamos al final de este vídeo, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, que se hayan entretenido con las especulaciones y que se hayan mantenido al tanto de las últimas novedades sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. En resumen, hemos examinado los rumores de una posible reconciliación, hemos repasado su historia de amor,
hemos evaluado las señales que nos sugieren que podría haber una luz al final del túnel y hemos considerado la opinión de los fans. La conclusión final es que no hay nada confirmado, pero la posibilidad de una reconciliación sigue latente. Quiero expresar mi agradecimiento a todos por haber visto este vídeo. Me encanta compartir mis chismorreos favoritos con ustedes y saber que al otro lado de la pantalla hay personas tan apasionadas por el mundo del espectáculo como yo. Su apoyo es mi motor. Ahora, me encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O consideran que es mejor que sigan caminos separados? ¿Qué les parece la relación actual de Ande con Hakan Saban? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Estoy ansioso por leerlos. Su participación es fundamental. Y por último pero no menos importante, les invito a que le den me gusta a este vídeo si les ha resultado entretenido, a que lo compartan con sus amigos y familiares y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo incondicional. Les quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.